El poder no se conquista, se percibe. Los hombres creen que mandan, pero solo obedecen los deseos de quien comprende sus debilidades. Y hoy vas a aprender las 99 estrategias que Maquiavelo escondió entre líneas y silencios. Un mapa filosófico para dominar sin luchar, para ganar sin ser visto, para existir por encima del juicio y por debajo de ninguna autoridad. Cada una de estas estrategias es una pieza del tablero humano. Algunas nacen de la sutileza, otras de la crueldad. Todas surgen de una verdad incómoda. El mundo no pertenece a los buenos, pertenece a los lúcidos. Y ser lúcido es ver la manipulación sin ofenderse, es comprender el juego sin buscar justicia. Es aceptar que el poder es el arte de entender al otro mejor de lo que él se entiende a sí mismo. Maquiavelo no creó monstruos, creó sobrevivientes. Él enseñó que la moral es una máscara que cambia según la audiencia y que la virtud, cuando no sirve a la estrategia, es solo una forma elegante de debilidad. Por eso, quien desea respeto no debe ser amado, debe ser necesario. Y esa es la primera estrategia: vuélvete indispensable, aunque sea en silencio. La segunda es el espejo. Aprende a reflejar lo que los demás necesitan ver. La tercera, el silencio. Nunca digas lo que piensas, di solo lo que conviene. La cuarta, el tiempo. Quien domina el ritmo, domina la decisión. Y así continúan las estrategias, como un hilo invisible entre poder y percepción. No están numeradas porque el poder no sigue un orden. Se manifiesta cuando la situación lo exige. Estas 99 estrategias no son mandamientos, son llaves. Cada una abre una puerta dentro de ti, y cuando todas se abren, ya no eres el mismo. El éxito deja de ser un sueño y se convierte en consecuencia. El respeto deja de pedirse y se vuelve automático. Y cuando el mundo intente entender lo que hiciste, solo sonreirás, porque Maquiavelo ya te lo había advertido. El más sabio es aquel que parece actuar por instinto, pero calcula cada paso como un dios oculto entre hombres. Si has llegado hasta aquí, es porque sientes el llamado de la mente estratégica. Comenta desde dónde estás viendo esto. Y recuerda, solo los que ven el juego merecen aprender sus reglas. El poder verdadero no se anuncia, se respira. Nace cuando el silencio se vuelve más pesado que las palabras, cuando los demás comienzan a medir sus gestos frente a ti sin saber por qué. Ese instante, donde la incertidumbre los hace dudar, es cuando empiezas a dominar sin haber hecho nada. Y esa es la quinta estrategia. Haz que tu presencia pese más que tu discurso. La gente teme lo que no puede leer. Por eso, la confusión es una herramienta más útil que la fuerza. Quien busca ser comprendido, se expone. Quien deja que los demás adivinen, gobierna su imaginación. La sexta estrategia consiste en crear misterio, no respuestas, porque el misterio obliga a los otros a inventar su propia versión de ti, y en ese intento pierden poder. Maquiavelo sabía que el poder no reside en tener la razón, sino en controlar la narrativa. La séptima estrategia es moldear la percepción, no la verdad, porque el mundo no premia al honesto, sino al convincente. Los poderosos no imponen su visión, la hacen parecer inevitable. Observa a tu alrededor. Todos desean ser amados, comprendidos, aceptados, pero el amor y la comprensión son monedas que se agotan. En cambio, la fascinación es eterna. La octava estrategia es provocar curiosidad, no cariño, porque quien te admira quiere poseerte, pero quien te teme en silencio nunca se atreverá a desafiarte. El respeto, al fin y al cabo, no se gana. Se construye con una dosis exacta de distancia. Cuando eres demasiado accesible, te vuelves común. Cuando eres demasiado distante, te vuelves objeto de culto. Esa es la novena estrategia. Sé presente, pero inalcanzable.
El poder invisible no se construye con ruido, sino con exactitud. Cada gesto, cada pausa, cada mirada debe tener un propósito. La 10ª estrategia: no hables cuando puedas observar. Cada palabra dicha es una pieza de información que entregas. Cada silencio es una incógnita que multiplicas. Las masas confunden simpatía con debilidad. Cuando sonríes demasiado, te restan autoridad. Cuando te muestras impasible, comienzan a medir sus palabras. La 11ª estrategia: domina tus expresiones. El rostro es el espejo del alma, pero también puede ser su armadura. El poder nace de la lectura. La mayoría de los hombres no piensan, repiten. Sus opiniones no son suyas, sino el eco de otros. La 12ª estrategia es escuchar más de lo que hablas, porque en cada palabra ajena hay una puerta abierta a sus deseos ocultos. Quien sabe lo que el otro anhela, ya lo controla. La mente maquiavélica no busca ser moral, busca ser efectiva. La moral cambia con los siglos, la estrategia es eterna. Por eso, la 13ª estrategia es no buscar justicia, sino resultado. El mundo no recuerda a los justos, recuerda a los vencedores. El que se atreve a mirar el mundo sin romanticismo, comienza a ver el mapa del poder. Comprende que los hombres no quieren libertad, quieren dirección. No buscan líderes, buscan espejos donde reflejar su deseo de control. Y aquí nace la 14ª estrategia. Ofrece guía a los inseguros, y ellos te entregarán su obediencia disfrazada de gratitud. Los líderes débiles piden confianza, los fuertes la generan. Nunca pidas ser seguido, actúa como si ya lo fueras. Ese es el principio de la 15ª estrategia. La convicción es contagiosa. Quien duda, obedece a quien no lo hace. La manipulación no es maldad, es precisión psicológica. Significa entender que cada ser humano es un equilibrio frágil entre el deseo y el miedo. Si sabes cuál pesa más en alguien, sabes cómo moverlo. La 16ª estrategia: conoce las pasiones antes que las razones. La lógica no gobierna al hombre, su hambre sí. Maquiavelo decía que es mejor ser temido que amado, si no puede ser ambas cosas. Pero lo que no todos entienden es que el temor no se impone, se cultiva. La 17ª estrategia consiste en construir una reputación que hable antes que tú. Si los demás creen que puedes destruirlos, nunca tendrás que hacerlo. La reputación es una sombra. Una vez creada, te protege incluso en ausencia. La 18ª estrategia: nunca permitas que tu sombra se desvanezca. Alimenta el mito, aunque la realidad sea diferente. Los poderosos sobreviven gracias a las versiones que los rodean. Y entonces llegamos a la 19ª estrategia: la calma como arma. El que pierde el control, pierde el mando. En la rabia no hay estrategia, solo impulsos. Mantente frío, incluso cuando todo arde. La serenidad desconcierta más que el grito. El respeto no nace del miedo al castigo, sino de la certeza del control. El poder es una danza entre amenaza y fascinación. Demasiada amenaza destruye, demasiada fascinación debilita. La 20ª estrategia: domina el equilibrio. Sé tan impredecible como temido, tan atractivo como peligroso. Y cuando todos comiencen a mirarte en silencio, cuando la atmósfera se cargue de atención, no digas nada. Ese es el momento donde tu presencia vale más que tus palabras. Es ahí donde el poder se vuelve palpable, invisible, pero absoluto. ¿Lo sientes? Esa sensación de control silencioso es el inicio del dominio real. Si comprendes esto, ya has activado las primeras llaves. Ahora dime, ¿sientes ese cambio dentro de ti? Comenta desde dónde estás viendo, porque quien comprende este punto ya no es el mismo, y los que lo entienden comienzan a volverse intocables. El mundo no se gobierna con fuerza, sino con narrativas. Quien controla el relato
controla la realidad. Las masas no siguen la verdad, siguen la historia que las hace sentir seguras. La 21ª estrategia consiste en crear un relato donde el otro necesite creer. No es mentira si todos actúan como si fuera verdad. El lenguaje es el arma más peligrosa. Cada palabra puede ser un puente o una trampa. Maquiavelo entendía que la comunicación es una guerra disimulada. Quien habla demasiado se desarma. Quien calla demasiado pierde terreno. La 22ª estrategia es hablar con propósito, pero dejar espacio para la interpretación. El misterio es el refugio del poder. Nunca intentes convencer a alguien de algo que no desea creer. Muéstrale cómo su deseo encaja en tu plan. La 23ª estrategia. No impongas ideas, planta semillas. Quien siente que la decisión fue suya, obedece sin resistencia. La confianza no se pide, se fabrica. La 24ª estrategia. Entrega una verdad pequeña para ocultar una mentira mayor. Los hombres creen en quien se atreve a parecer sincero. La sinceridad aparente es la máscara más eficaz del manipulador. La 25ª estrategia dice que la virtud debe ser usada como disfraz, no como regla. Finge bondad cuando la crueldad asusta. Finge humildad cuando el orgullo te delata. Las virtudes no son valores, son herramientas de percepción. Aprende que la compasión tiene más poder cuando se utiliza con precisión. No ayudes por piedad, sino por estrategia. La 26ª estrategia. Da cuando todos esperan que tomes y toma cuando todos creen que das. Así desarmas al enemigo más poderoso, la sospecha. La 27ª estrategia. Escucha las críticas como confesiones disfrazadas. Quien te juzga revela más de sí mismo que de ti. Los enemigos sinceros son espejos útiles. Los amigos complacientes son trampas dulces. El arte del engaño no consiste en mentir, sino en dejar que el otro se engañe solo. La 28ª estrategia es permitir que el orgullo del adversario construya su propia jaula. Déjalo sentir que te supera, y cuando baje la guardia, su poder será tuyo. La 29ª estrategia. Aprovecha la vanidad del mundo. Los hombres prefieren ser halagados antes que respetados. Halágalos lo suficiente y te darán su voluntad. Los egos inflados son cuerdas fáciles de tirar. Y cuando el halago no funcione, recuerda la 30ª estrategia. Infunde un poco de temor para restaurar el equilibrio. El amor sin miedo degenera en desobediencia. El miedo sin amor genera rebelión. La mezcla exacta mantiene la obediencia silenciosa. El poder no se sostiene solo con aliados, también con enemigos visibles. La 31ª estrategia. Elige cuidadosamente a quién enfrentar. Un enemigo débil te hace insignificante. Uno demasiado fuerte te destruye. Escoge rivales que te engrandezcan incluso en la derrota. La 32ª estrategia enseña que la reputación debe ser defendida incluso con mentiras. La imagen precede a la verdad. El que controla lo que otros creen de él, controla su futuro. Nunca corrijas un rumor, la negación amplifica la sospecha. La 33ª estrategia, deja que el silencio purifique tu nombre. Con el tiempo, la duda cansa a los débiles y solo la convicción de los fuertes permanece. Cuando manipules, hazlo con elegancia. El poder bruto genera rechazo. El poder sutil genera dependencia. La 34ª estrategia. Haz que los demás se sientan inteligentes al seguirte. Ningún hombre se rebela contra quien le hace creer que piensa libremente. Y finalmente, la 35ª estrategia. No muestres todo tu poder al mismo tiempo. El misterio es el aire que alimenta la autoridad. Un poder revelado es un poder limitado. Uno velado se vuelve infinito. Los hombres necesitan creer que el poder tiene alma. Por eso siguen líderes. Por eso temen a los visionarios.
El poder no reside en la fuerza, sino en la interpretación. Cada mirada, cada palabra, cada rumor puede convertirse en una pieza de tu imperio si sabes cuándo dejarla caer. Y mientras el mundo te observa sin entender cómo llegaste tan alto, recordarás algo. El poder absoluto no se nota, se siente. Quien lo posee no tiene que demostrarlo. Y tú que has llegado hasta aquí, ya comprendes lo que la mayoría teme aceptar. ¿Lo entiendes? Entonces, comenta desde dónde miras. Porque si puedes ver el juego, ya formas parte de él. Ningún imperio se ha derrumbado por falta de fuerza. Todos cayeron por exceso de emoción. El poder no se pierde por traición externa, sino por debilidad interna. Y es ahí donde comienza la 36ª estrategia. Nunca muestres la herida que aún sangra. El mundo huele la vulnerabilidad con la misma precisión con la que un lobo huele el miedo. La compasión del pueblo es efímera, pero el respeto hacia quien no se quiebra es eterno. El control emocional no significa frialdad, sino cálculo. La 37ª estrategia. Aprende a fingir tus emociones hasta que tus emociones te obedezcan. Quien aparenta serenidad en medio del caos se convierte en el punto fijo en torno al cual giran los demás. Maquiavelo sabía que los sentimientos son herramientas de poder, no para negarlos, sino para dirigirlos. La 38ª estrategia. Usa tu ira como espectáculo, tu tristeza como lección, tu alegría como arma de manipulación. Todo puede ser teatral si el propósito es mantener el control. No olvides la 39ª estrategia. Nunca reacciones. Responde. Reaccionar es instintivo, responder es estratégico. Los impulsos pertenecen a los dominados, la pausa a los dominadores. Cada segundo de silencio entre el estímulo y tu respuesta es un momento de ventaja. Los hombres poderosos no se defienden con gritos ni explicaciones, sino con el misterio de su calma. La 40ª estrategia. Convierte la duda en escudo. Cuanto menos reveles de ti, más fuerte parecerás. El poder es en parte actuación y en parte paciencia. Quien no domina su rostro, pierde su reino. Y así surge la 41ª estrategia. No expliques tus actos, justifícalos con resultados. La explicación es una forma de pedir perdón. El verdadero poder no da razones, da hechos. El respeto, a diferencia del miedo, se construye lentamente, capa sobre capa de coherencia. Por eso la 42ª estrategia. Haz que tus emociones trabajen para tu reputación, no contra ella. Cada reacción tuya debe fortalecer la idea de que nada te perturba, que todo está bajo tu control, incluso el dolor. Hay un arte superior, convertir el sufrimiento en herramienta de grandeza. La 43ª estrategia. Usa las derrotas como demostraciones públicas de tu resistencia. El mundo admira al que cae sin perder la compostura. En ese equilibrio entre derrota y dignidad se forja el mito. La 44ª estrategia. Nunca muestres alegría desmedida por tus triunfos. La euforia reduce el misterio. La serenidad tras la victoria sugiere que aún hay algo más grande por venir. El respeto no nace del entusiasmo, sino de la distancia. Maquiavelo comprendió que la verdadera manipulación comienza con uno mismo. La 45ª estrategia. Domina tus hábitos antes de dominar a los hombres. El cuerpo obedece a la mente, pero la mente solo obedece a la disciplina. Cada vicio es una cadena, cada autocontrol, una llave. Hay hombres que pierden el poder por amor, y otros que lo obtienen fingiendo amar. La 46ª estrategia. Usa el afecto como un espejo. Refleja lo que el otro necesita sentir, pero no te reflejes tú. El amor, cuando se domina, se convierte en la manipulación más elegante.
La 47ª estrategia. No intentes cambiar a las personas. Cambia lo que sienten contigo. Los actos convencen menos que las emociones. Si logras que alguien sienta lo que tú necesitas, ya no necesitarás argumentar. Y cuando el entorno se vuelva inestable, recuerda la 48ª estrategia. Sé el único que no tiembla. El caos revela líderes. En el fuego de la confusión, el hombre que respira con calma se convierte en guía. La serenidad en tiempos de crisis vale más que 1000 discursos. La 49ª estrategia. Finge vulnerabilidad cuando necesites empatía, pero nunca cuando necesites autoridad. El error calculado es más creíble que la perfección. Los hombres confían en quien parece humano, pero obedecen a quien parece invencible. Y finalmente, la 50ª estrategia. No intentes dominar el corazón ajeno si no has conquistado el tuyo. El autocontrol no es frialdad, es conocimiento. Cuando te conoces, te vuelves impredecible para los demás, y lo impredecible siempre genera poder. El dominio emocional es el núcleo del respeto. No puedes controlar a nadie hasta que controlas la temperatura de tu propia mente. La serenidad no es debilidad, es la señal de que nada ni nadie puede tocarte sin tu permiso. Respira. Escucha tu silencio. Si sientes que nada externo puede sacarte de ti mismo, ya has cruzado el umbral del poder. Y tú que estás aquí, lo sabes. Este no es un camino para todos. Comenta desde dónde observas, porque los que entienden esto ya no sienten miedo, solo estrategia. Nadie asciende solo. Incluso el más temido necesita de otros para mantener su trono. Pero el error de muchos es creer que tener aliados significa tener amigos. No existen los amigos en el poder. Solo intereses que coinciden por un tiempo. La 51ª estrategia. Crea alianzas que dependan de ti, no de la lealtad. Quien te necesita, no te traiciona. La 52ª estrategia. Nunca confíes en quien no tenga algo que perder contigo. El miedo a la pérdida es un lazo más firme que cualquier juramento. Los hombres son fieles mientras la conveniencia lo exige. Asegúrate de ser su conveniencia. La política, en el palacio o en la calle, es una danza de máscaras. La 53ª estrategia. Aprende a mostrar solo lo que beneficia tu imagen. No todos merecen acceso a tu verdad. Algunos solo deben conocer tu reflejo. La imagen controlada es una fortaleza sin muros. Recuerda siempre la 54ª estrategia. Nunca intentes eliminar todos tus enemigos. Los necesitas. Los enemigos visibles son espejos útiles. Justifican tu poder, mantienen alerta a tus aliados y canalizan el odio ajeno lejos de ti. Sin enemigos, la multitud se aburriría de obedecerte. La 55ª estrategia. Divide antes de mandar. No todos deben pensar igual, solo deben coincidir en seguirte. El caos controlado fortalece la estructura. Los líderes que buscan armonía absoluta terminan derrumbados por ella. La 56ª estrategia. Da recompensas pequeñas para mantener obediencia constante. El poder no se sostiene con grandes gestos, sino con pequeñas dosis de atención. Quien depende de tu aprobación se vuelve tu siervo emocional. Nunca muestres tus intenciones completas, deja que los demás crean que te conocen. La 57ª estrategia. Crea la ilusión de transparencia. Habla lo suficiente para parecer sincero, pero nunca lo bastante como para ser leído. La 58ª estrategia. Usa el rumor como instrumento político. Los rumores son más eficaces que las órdenes. Llegan donde tú no puedes y regresan multiplicados. Nunca los desmientas. Modifícalos con tus silencios. El estratega no busca admiración, busca control.
La 59ª estrategia. Haz que los demás compitan por tu atención. Quien busca ser visto por ti ya está bajo tu dominio. La aprobación es la moneda más valiosa del poder. Y cuando alguien te desafíe, aplica la 60ª estrategia. Derrota sin humillar. La humillación deja heridas que el tiempo no cura. El enemigo destruido se convierte en mártir, el enemigo perdonado en sombra obediente. La 61ª estrategia. Observa el poder como energía, no como posición. El trono no es un lugar, es una percepción. Quien logra que los demás crean en su autoridad, gobierna incluso sin corona. Por eso la 62ª estrategia es crucial. Deja que otros crean que tienen el control. Nada es más peligroso que hacer sentir inútil a un aliado. Haz que el poder parezca compartido, aunque el centro siga siendo tuyo. La 63ª estrategia. Crea dependencia intelectual y emocional. Enséñales a pensar como tú, pero nunca tan bien como tú. El discípulo que se cree libre sigue siendo prisionero de tu ideología. Y cuando el entorno se vuelva hostil, no luches contra él, adáptalo. La 64ª estrategia. Transforma el miedo ajeno en obediencia colectiva. El líder manipula la ansiedad del pueblo, la convierte en necesidad de guía. No destruyas el miedo, canalízalo hacia ti. La 65ª estrategia, quizá la más peligrosa, crea el mito del protector. Finge cargar el peso que tú mismo provocas. Haz creer al mundo que sin ti el caos sería inevitable. Así nace el respeto absoluto, el que no depende del amor, sino del temor a tu ausencia. Maquiavelo sabía que el poder no está en los gritos ni en las coronas, sino en la dependencia emocional que las masas sienten por su figura. El verdadero gobernante no dirige, se convierte en necesidad. Y cuando los demás te necesiten para respirar, ya no podrán imaginar un mundo donde no existas. ¿Te das cuenta? El poder no está afuera, se propaga como perfume, invisible y adictivo. Y cuando lo dominas, ya no necesitas imponerlo. Los demás lo harán por ti. Si puedes entender esto, ya estás viendo el tablero desde arriba. Y los que observan desde arriba nunca vuelven a vivir como antes. Comenta desde dónde estás viendo. Porque los que entienden esta parte ya han dejado de ser piezas. El verdadero poder no se mide por cuánto controlas, sino por cuánto puedes mantener sin tocarlo. El dominio más alto es aquel que no depende de la vigilancia, sino del hábito que dejas en los otros. La 66ª estrategia. Convierte tu influencia en costumbre. Cuando tus órdenes se ejecutan incluso en tu ausencia, ya no eres un líder, eres una ley. La 67ª estrategia desaparece en el momento exacto en que todos esperan verte. La ausencia estratégica magnifica la presencia. Los hombres valoran más lo que no tienen que lo que poseen. El silencio, cuando llega después del poder, se convierte en mito. Maquiavelo comprendió que el gobernante más sabio es aquel que sabe retirarse antes de ser reemplazado. La 68ª estrategia. Controla tu salida con la misma precisión con la que controlaste tu entrada. La retirada planificada no es rendición, es inmortalidad anticipada. El respeto absoluto nace del equilibrio entre misterio y previsión. Por eso, la 69ª estrategia, haz de la previsibilidad un disfraz y del misterio tu esencia. Deja que los demás crean que pueden anticiparte, y justo cuando confíen en ello, cambia el rumbo. El poder que no evoluciona, muere. La 70ª estrategia, renueva tu identidad antes de que el mundo te la exija. Los imperios caen cuando los líderes confunden permanencia con repetición. El poder debe mutar para seguir respirando. Y para mantenerlo vivo,
existe la 71ª estrategia. Crea un legado más grande que tus actos. La historia no recuerda las intenciones, solo los símbolos. Construye tu nombre con hechos que puedan ser narrados incluso por tus enemigos. Cuando tus detractores te citan, ya ganaste. La 72ª estrategia. No luches contra la opinión pública, moldéala lentamente. El escándalo se olvida, pero la narrativa persiste. Convierte tus errores en capítulos heroicos. Nadie distingue entre fracaso y estrategia cuando el relato es perfecto. La 73ª estrategia. Protege tu reputación con una red de leales invisibles. No necesitas soldados, sino portadores de tu versión de la verdad. La reputación es un ejército silencioso que combate por ti incluso cuando duermes. Maquiavelo entendía que el respeto absoluto no se exige, se programa en la mente colectiva. La 74ª estrategia. Haz que tus actos sean estudiados, no solo recordados. El que inspira análisis se vuelve inmortal. Los sabios no son los que dominan multitudes, sino los que dominan siglos. El dominio verdadero no está en los cuerpos, sino en los conceptos. Por eso la 75ª estrategia transforma tu nombre en una idea. Las ideas no envejecen, no sangran, no mueren. Cuando el poder se convierte en pensamiento, el estratega ya no necesita el trono. La 76ª estrategia. Nunca discutas con quien no puede destruirte. El que debate hacia abajo pierde altura. No gastes energía defendiendo tu grandeza. Deja que la ignorancia se desgaste sola. La 77ª estrategia. Protege tus secretos incluso después de la victoria. El misterio perpetúa la autoridad. El conocimiento completo mata la fascinación. La ambigüedad la eterniza. Y cuando el tiempo intente corroerte, recuerda la 78ª estrategia. Haz del cambio tu aliado. Adáptate antes de ser obligado. El poder no pertenece al más fuerte, sino al más flexible. Maquiavelo sabía que ningún poder perdura sin un enemigo simbólico. Por eso la 79ª estrategia crea una amenaza eterna que solo tú parezcas comprender. El miedo colectivo mantiene viva tu utilidad. El pueblo necesita un protector tanto como necesita un peligro. La 80ª estrategia. Usa la historia para justificar tu presente. Los hombres obedecen más fácilmente cuando creen que continúan una tradición. Crea la sensación de destino. Haz que tu mando parezca parte de una profecía. La 81ª estrategia. Nunca dejes que los demás vean el proceso detrás de tu poder. La perfección solo existe mientras no se revela el esfuerzo. Quien enseña su maquinaria deja de parecer divino. Y cuando alcances la cumbre, aplica la 82ª estrategia. Haz que los demás trabajen por mantener tu leyenda. Déjales creer que preservan tu visión, cuando en realidad perpetúan tu dominio. Finalmente, la 83ª estrategia. Haz de ti un espejo en el que cada generación quiera reflejarse. La inmortalidad no se logra permaneciendo vivo, sino permaneciendo relevante. Cuando tu nombre se convierta en una palabra para describir poder, habrás trascendido el tiempo. El poder maduro no destruye, reconfigura, no impone, se insinúa, no se defiende, se deja creer. Esa es la alquimia de los intocables. Su autoridad es invisible, pero eterna. Si has llegado hasta aquí, ya no estás aprendiendo. Estás recordando lo que siempre supiste. Comenta desde dónde estás viendo y dime, ¿te das cuenta de que el poder que buscas afuera ya está dentro de ti? Llega un punto en el camino del poder donde ya no hay rivales, solo reflejos. Donde el estratega mira alrededor y comprende que el enemigo que queda es el tiempo. Maquiavelo sabía que todo imperio muere, pero las ideas no. Por eso, la 84ª estrategia. Abandona la necesidad de reconocimiento. El poder que busca aplauso se agota.
El que busca permanencia se purifica. La 85ª estrategia. Haz que tus principios vivan en otros sin que lo noten. El dominio absoluto no es el que te obedece, sino el que actúa según tu influencia, creyendo que fue su elección. El poder invisible es el único eterno. Cuando el estratega alcanza el silencio interior, aparece una nueva forma de control. La resonancia. La 86ª estrategia. No impongas, irradia. Quien irradia poder no necesita convencer. Basta su presencia para alterar voluntades. El aura del dominio es la vibración del alma que ya no duda. El poder supremo no se manifiesta en la conquista, sino en la indiferencia. La 87ª estrategia. Aprende a no reaccionar ni siquiera ante la derrota. El hombre que sonríe frente a la pérdida desarma a los dioses, porque el control total consiste en no depender del resultado. Y entonces llega la 88ª estrategia. Desapégate de la necesidad de mandar. El que puede soltar el trono sin perder autoridad ha comprendido la esencia del dominio. El poder que no teme desaparecer es el que nunca muere. La 89ª estrategia. Convierte tu sabiduría en herencia anónima, que tus palabras sobrevivan incluso si tu nombre se borra. El estratega que deja escuela sin alumnos conocidos ha sembrado eternidad. El respeto absoluto no se pide, se impone desde el espíritu. La 90ª estrategia. Permanece imperturbable incluso frente al olvido. El olvido del mundo es la prueba de la grandeza. Si tu legado resurge después, significa que no dependía de los hombres, sino del principio. Maquiavelo sabía que el poder es un ciclo. El hombre lo persigue, lo alcanza, lo pierde y lo renace en otro. La 91ª estrategia enseña el poder sin nombrarlo. Las lecciones más profundas no se dicen, se insinúan. El silencio que deja un maestro vale más que 1000 tratados. La 92ª estrategia. Disuelve tu ego en la causa que representas. Deja que el mundo te vea como símbolo, no como individuo. Las multitudes no siguen hombres, siguen arquetipos. El estratega que se convierte en idea ya no tiene sombra. La 93ª estrategia. No temas ser malinterpretado. La confusión es el precio de la profundidad. Los sabios son juzgados por los vivos, pero vindicados por los siglos. El dominio espiritual del poder llega con la 94ª estrategia. Haz de tu vida una fábula. No importa si los hechos son precisos, importa la lección que dejan. Las leyendas son la forma más pura de inmortalidad. Y cuando el mundo intente reducirte a un nombre, aplica la 95ª estrategia. Rompe tu propia imagen. Destruye lo que creen que eres antes de que lo usen contra ti. El mito se renueva cuando muere la figura. La 96ª estrategia. Convierte el poder en arte. No actúes por necesidad, actúa por estética. El poder bello es el que no tiene propósito más que su propia perfección. La 97ª estrategia. Conquista el silencio de tus propios pensamientos. El ruido interno es el último enemigo del estratega. Cuando la mente se vuelve un lago inmóvil, nada externo puede perturbar su reflejo. Y finalmente, la 98ª estrategia. Haz del tiempo tu sirviente. No luches contra él, úsalo. Cada palabra que pronuncies hoy debe sonar como si hubiera sido escrita hace siglos y como si aún pudiera leerse en los siglos venideros. Ese es el secreto de los que nunca mueren. Y así llegamos a la última, la 99ª estrategia. Acepta que el poder supremo es la desaparición. El hombre que ya no necesita reconocimiento, dominio ni supervivencia, se vuelve intocable. El verdadero poder no deja huellas porque se ha fundido con la naturaleza misma de la existencia. Maquiavelo no fue un demonio ni un santo, fue un espejo.
mostró a la humanidad lo que siempre supo, pero nunca quiso admitir, que la moral es una negociación con la conveniencia y que el poder no se obtiene, se despierta. Si llegaste hasta aquí, ya no eres lector, eres heredero. Eres parte de los que no buscan autoridad, sino comprensión. Parte de los que no piden respeto, sino que lo inspiran con su sola mirada. Y ahora, en silencio, reflexiona. ¿Cuánto de ti sigue siendo humano? ¿Y cuánto ya pertenece al mito? Comenta desde dónde estás viendo y recuerda, el poder no se enseña, se transmite. Y si estas palabras resonaron en ti, ya llevas dentro el eco de Maquiavelo.